¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El gobierno dice y dijo hoy a través del ministro Reverol que lanzaron un ataque eléctrico. Más del 30% en el distrito capital, en la capital de Venezuela, en Caracas, se quedó sin fluido eléctrico. 30%. No es cualquier cosa. Y luego, horas después, el metro de Caracas empezó a echar humo y la gente se desesperó y encontró una salida. Ya te la voy a presentar. Pero lo del metro es grave, es crítico. Porque nosotros hicimos, tiempo atrás, unas semanas atrás, hicimos un video alertando al gobierno de Venezuela con una tragedia que se estaba incubando. Ustedes saben cuántas acciones peligrosas lleva ya el metro en lo que va de año. 11 de estas características, explosiones, humos, que lo que se ha convertido el metro de Caracas es una guillotina. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí, sucedió en agosto. Y mira lo que sucedió hace un mes, el 23 de septiembre. Mira estos juegos pirotécnicos, dentro de comillas, claro. Mira, ya te presenté las imágenes de agosto, estas son las de septiembre, para que tú veas. No vamos a caer en el error de que estos son solo las sanciones y que son los gringos. No vamos a caer en ese error. Esto sucedió hoy. 15 días de las imágenes anteriores, esto sucedió hoy. Vamos a verlo. Ahí está. La gente se agolpa, derriban la ventana y salen, emergen. ¿Por qué? Bueno, porque sucedió una explosión que empezó a salir humo del metro y la gente, ya teniendo los antecedentes, opta por esto. Vamos a ver más imágenes. Así quedó. La puerta derribada, la ventana derribada, una gran cantidad, una humareda. Ahora, yo te digo una cosa. El ministro Hipólito Abreu se la pasa en el canal del Estado hablando y que están construyendo aviones, que están construyendo rieles, que ya tienen todo operativo el metro. Y mira esto, sin aire acondicionado, sin escaleras eléctricas, vendedores ambulantes, robo. En estos días hasta sucedió una tragedia allí, un apuñalamiento. Allí en el metro, a los ojos de la seguridad. Más imágenes. Vamos a escuchar a esta señora, vamos a escucharla, que da su testimonio. Vamos a escucharla. Todo lo que hemos vivido en el día de hoy, que angustia. Gracias, Padre, porque pudimos salir de aquí. Gracias. Mira esto, mira esto. Dios mío, santo. Entonces, estamos viendo que la gente, que en vez de recibir un servicio, está recibiendo esa angustia, está recibiendo este trato de parte del gobierno de Venezuela, de parte del Ministerio de Transporte, de parte del Metro de Caracas, que te voy a decir algo. Este Metro de Caracas no está en deterioro ahorita cuando Trump y Guaidó se pusieron allí en una sala, allí en una plaza de Chacao hace 3 años. No. Este metro viene en franco declive desde prácticamente la época del actual gobierno, 2014, 2015, en declive y quizás antes. Esto no puede seguir pasando en Venezuela. Esta es una imagen terrible para la comunidad internacional. El gobierno de Venezuela no puede seguir maltratando
a sus ciudadanos de esta manera con los servicios. Tiene que hacer, en verdad, debe haber un cambio brusco. Estos ministros tienen que ser puestos bajo renuncia. Estos ministros son unos incompetentes. Ahora, lo que dicen los especialistas, más allá de la falta de mantenimiento, que sé que me lo van a decir en los comentarios, es que la reutilización de material que no está apto, de fusibles, no sé qué cosa. Aquí lo cierto es que estamos viendo esto con mucha frecuencia. No es una vez al año, no. Van 11 de esta naturaleza. 11 en lo que va del año. Una cifra, yo no sé si récord, pero es una cifra alarmante para un servicio que debe ser de primera calidad, pero no lo es. Y lo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir mi consigna. Ustedes la saben. Mientras esté el actual gobierno de Venezuela allí, mientras esté Juan Guaidó, el G4, los alacranes y chiriperos, yo les puedo asegurar que este país no va a salir nunca del hoyo. Se los puedo asegurar. Vamos a dejar el video hasta aquí. Mándenme sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.